¿Qué tal? Somos del grupo número 4 y le vamos a hablar sobre la Escuela Psicológica Gestalt. Esta escuela fue creada por Immanuel Kant, un filósofo del siglo XIX, pero se considera escuela a partir del siglo XX. Esto lo veremos más adelante en la historia. Si bien esta es una de las escuelas que es más llamativa para todos nosotros y más llamativa para su estudio, puesto que cada persona tiene una percepción distinta de las cosas que está viendo en lo que nos está rodeando en nuestro mundo, de lo que sienten, de lo que oyen, de lo que miran. Todo su alrededor es distinto para cada persona. Cada una tiene un punto de vista totalmente desconcentrado, podemos decirlo así, totalmente variable, que en algún momento puede cambiar su percepción de algo que está viendo. Podemos tomar en cuenta que bajo sus principios y leyes, esta escuela determina el pensado racional que tienen las personas a las cosas que estamos viendo. Y uno de los ejemplos más claros que podemos ver hoy en la actualidad es el famoso dilema que hubo del vestido, que si era azul blanco o dorado blanco, que esto ocurrió hace un par de meses atrás. Esto es una clara representación de cómo nosotros percibimos las cosas que nos están rodeando en todo nuestro entorno, que lo veremos más adelante. La escuela de la Gestalt se inició en Europa en el siglo XX, el cual forma parte de un todo en sus partes. En este sentido, la Gestalt es la percepción de una realidad que vive todo ser humano. El individuo percibe la realidad a la cual su mente le indica que ha hecho una percepción de dicha realidad. Sin embargo, cada uno tiene una visión diferente a la realidad que es percibida, por lo que significa que la Gestalt está dentro de la corriente de la psicología como el elemento primordial para desarrollar a través de las técnicas gestalistas la percepción de esa realidad. La corriente de la psicología en la Gestalt hace que la mente humana perciba y describa una realidad concreta, lo que hace que dicha corriente de la psicología envuelva a todo elemento de la realidad que percibimos en el universo o en el mundo tangible, los sentidos, así que esa realidad puede ser inviable a lo que percibe o lo que ve. Por eso cada uno de nosotros vive una realidad única de acuerdo a su persona. 3. En este orden de ideas voy a resaltar un escrito del autor Fritz Perls en 1893 a 1970, que fue su vida. Y dice: yo soy yo, tú eres tú. Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío. Yo no vine a este mundo para vivir de acuerdo a tus expectativas. Tú no viniste a este mundo para vivir de acuerdo con mis expectativas. Yo hago mi vida, tú haces la tuya. Si coinciden, será maravilloso. Si no, hay nada que hacer. Se inicia en Europa como un movimiento en contra del estructuralismo y el elementarismo en el primer tercio del siglo XX, y este emigra a Estados Unidos. Puede evidenciarse este hecho a partir de 1922 por una publicación sobre el fenómeno Fichte de Max Weintraub, nacido en 1880, que habla sobre el movimiento estetoscópico. Los representantes más importantes de la Gestalt son Max Weintraub, Wolfgang Köhler, Kurt Kafka y Kurt Lewis. Su influencia filosófica data de maestros como Kant, Marx y Husserl. Se considera una corriente de la psicología moderna.
Ley o principios de la psicología de Gestalt. La psicología de Gestalt es una corriente moderna de la psicología que surgió a principios del siglo XX en Alemania. Esta explica cómo nuestro cerebro es capaz de captar todo aquello que visualizamos, observamos a través de la percepción y los sentidos. Uno de los fundamentos principales de la psicología de Gestalt es la ley de pregnancia o principios de la buena forma, que afirma o crea una tendencia de todas aquellas experiencias perspectivas para adoptarlas de la mejor forma posible. Un ejemplo sencillo son las figuras geométricas básicas. El círculo, el cuadrado y el triángulo, aún estando incompletas o creando un poco de confusión entre ellas, son fáciles distinguirlas sin que pierdan su identidad. La semejanza. Este principio crea que nuestra mente agrupa todas aquellas imágenes que son similares o tienen alguna semejanza en común. Estas semejanzas pueden ser de acuerdo a su tamaño, a su color, a su textura, a su forma o incluso de acuerdo a algunos elementos visuales en común. De la proximidad. Según este principio, nuestro cerebro agrupa parcialmente o secuencialmente todas aquellas imágenes o elementos que se encuentran a cierta distancia, pero con una cercanía próxima entre ellos mismos, como un conjunto o una identidad o unidad. Principio de la simetría. Este principio habla de que todas las imágenes simétricas son consideradas o percibidas como un elemento único o imágenes totalmente iguales. Este principio trasciende más allá del campo de la perspectiva, ya que forma y constituye todos los principios y fenómenos de la naturaleza. El eje simétrico va en un plano vertical, pero también existe la simetría horizontal, continuidad. Este principio habla de todas aquellas imágenes, figuras o elementos que son pertenecientes a un solo patrón, mantienen un modelo o una dirección en común y son agrupadas entre sí, aún estando interferidas entre ellas. Este principio está enlazado con el principio de cierre, porque si elementos estando incompletos o inconclusos, es capaz nuestro cerebro de percibir la figura completa simple o manteniendo una dirección en común. En el principio de dirección común son varios elementos que se desplazan hacia una misma dirección. Sin embargo, nuestro cerebro lo percibe como si fuese una misma unidad o un mismo elemento, como podemos ver en las siguientes imágenes. Nuestro cerebro lo primero que percibe es una misma unidad, aunque dentro de ella existan varios elementos. Esto quiere decir que nosotros tendemos a agrupar a las personas por un mismo rasgo. Por otra parte, en el principio de la simplicidad, quiere decir que nuestro cerebro capta lo más simple. Por eso en algunos comercios son utilizados este tipo de logos. ¿Para qué? Para que lleguen de manera más rápida al cliente. Ya con nosotros ver estas imágenes las podemos asociar con lo que es McDonald's, Playboy, Nike y así con otras imágenes. El principio de la relación figura y fondo es uno de los principios más importantes de la Gestalt, ya que los otros principios también se relacionan con esto. Lo que para algunos es figura, para otros puede llegar a ser un fondo. Se puede definir como figura a un elemento que está dentro de un espacio que se relaciona con otro y que puede llegar a llamar nuestra atención. Y como fondo, aquello que no es figura, no tiene relación con otros elementos, por lo tanto no va a captar nuestra atención. Como pueden observar aquí en las siguientes imágenes, a primera vista algunos pueden observar lo que es una figura, que en este caso sería el cáliz, y el fondo serían los rostros. Igual que acá, las figuras serían los detalles que tienen mayor relevancia y el fondo llegaría a formar todo lo que es el rostro. Como pueden observar en las otras imágenes también, acá para algunos el árbol sería el fondo y para otros serían los animales. Igual que allá, para algunos pueden observar de manera más rápida la cara, el rostro de Don Quijote. Afincándonos un poco más en los detalles, podemos observar el caballo y las demás imágenes. Llevando esto un poquito a lo que es la conciencia, podemos decir que nosotros, los seres humanos, podemos captar lo que es una figura y un fondo de manera diferente, no lo podemos captar a la misma vez. Por eso muchas veces en algunas situaciones nos fijamos en lo que es más relevante, quitándole importancia a las demás cosas. Continuando con los principios, el principio de igualdad o equivalencia. Este principio concurre cuando hay diferentes elementos que conforman una tendencia, llevándose a cabo
estos a diferentes grupos. Un ejemplo muy común es cuando el ser humano observa líneas rectas, tanto finas como gruesas, estando del mismo tamaño y de la misma altura. El ser humano hace referencia o las agrupa las líneas gruesas hacia un lado y las líneas finas hacia el otro. Seguidamente, el principio de acercamiento y cierre es aquel que tiene los elementos abiertos, pero a la hora de percibirlo, el ser humano denota de una vez lo que es el triángulo, no denota los 3 puntos, sino conforman el triángulo. Aquí percibimos lo que es manchas o una figura. El ser humano al observarla denota de una vez la figura de un animal, como por ejemplo el tigre. Para culminar, el principio de la experiencia que vivimos diariamente, que tenemos en nuestra mente, y cuando observamos algunos de los logotipos que vemos en la lámina, de una vez denotamos que es la Toyota o las Olimpiadas. Gracias. La psicología de la Gestalt nace en Alemania como una reacción hacia la psicología conductivista. Para esa época, los investigadores que iniciaban en este nuevo método de psicología tenían un enfoque más hacia investigar los procesos mentales de las personas. Psicología Gestalt ve que el todo es mayor que la suma de sus partes, es decir, que todo lo que aprendemos acerca de lo que nos rodea no es aprendido por medio de la información que nos dan nuestros sentidos, sino por medio de las figuras que crea nuestra mente. Estas figuras que solo pueden ser vistas como un todo y que solo pueden ser consideradas enteras. Esto se puede explicar por medio de las diferentes ilusiones ópticas, como lo es la imagen del jarrón, en la cual para algunas personas se percibe un jarrón y para otras personas son 2 caras de 2 personas diferentes. O por la imagen, también podemos colocar esta imagen de ejemplo, la cual para unas personas ven una flor en crecimiento y otras personas ven la cara de una mujer. Lo más importante y lo que nos da una mejor idea por la lógica que se rige esta escuela son las diferentes leyes y principios que esta tiene, como lo es la ley de la buena forma, la ley de proximidad, la ley de continuidad, la ley de similitud, la ley de compleción y la ley de filtro de fondo. Esta escuela en general se enfoca en que la persona tiene un papel activo construyendo las formas o figuras en su mente y que por medio de estas y de las experiencias se pueden reestructurar estas formas mentales para ver diferentes puntos de vista y dar mejor la toma de decisiones. Tiene un método de evaluación que es la introspección, la cual se basa en estudiar lo que se percibe a primera vista. Se centra en dar explicaciones de nuestra manera de percibir las cosas y nuestra manera de tomar las decisiones a partir de las figuras o formas que creamos en nuestra mente. En conclusión, luego de poder apreciar qué trata, qué es, su historia, sus principales exponentes y sus bases fundamentales, hablaremos un poco sobre la Gestalt, tomando una idea globalizada. Después de que sabemos que proviene de una base totalmente filosófica del siglo XIX, en pleno siglo XXI y en pleno siglo XX, esta tiene un auge muy importante, puesto que en la antigüedad las personas tenían un punto de vista totalmente erróneo e inequívoco. Es decir, quienes pensaban de una forma diferente a otras siempre iban a quedar en una discordia, en algo totalmente incoherente dentro de su ámbito social. Actualmente, en el siglo XX y XXI, que son los siglos que ya hemos vivido, esto ha cambiado profundamente. Ahora, ¿por qué? Simplemente que las personas quienes piensan de una manera totalmente diferente son libres, tienen el libre albedrío de poder decir lo que piensan. Es decir, que simplemente están expresando lo que sienten sin necesidad de tener miedo a algo que va a suceder. Es válido decir que nosotros, o que cada cabeza es un mundo diferente y cada quien
tiene conocimiento de este, pero no del todo, ya que siempre van a haber diferencias en ver cómo se expresa el mundo y cómo nosotros lo podemos observar, cómo podemos apreciar de él, qué podemos sacar de él en términos un poco coloquiales. Ahora sí bien, como ya había mencionado en el comienzo del video, una de las disputas que se dio y la polémica más grande que se dio en el comienzo de este año fue el famoso vestido que era azul o blanco o dorado o blanco. Fue algo fascinante y aquí simplemente quería dar a conocer los principales bases de la Gestalt, puesto que cada persona tenía una percepción totalmente diferente a esta. Ahora si bien, la Gestalt siempre está en todos lados, ya que un día una persona puede tener un punto de vista, pero el otro puede cambiar de una forma rotunda. Gracias, eso fue todo, espero que les haya gustado y gracias por su atención.